Este es el resumen de la sesión de dudas que vimos ayer, el día viernes 15 de octubre. Bueno, comenzamos con una duda sobre el ejercicio de la página 21 de las notas 1.13, continuidad en espacios topológicos. El ejercicio nos dice, sea X y Y espacios topológicos, consideremos una función continua. Si A, su conjunto de X, es denso en X, esto me implica que f de A es denso en Y. Y bueno, les preguntaba cómo lo habían planteado y me dijeron que tenían dudas en una inclusión. Pero antes de eso vamos a recordar el teorema 1.16 de las mismas notas. En el apartado 2 nos podemos fijar que nos dan una caracterización o una equivalencia a que una función sea continua. Dice, si f es continua para todo su conjunto A de X, f de A cerradura está contenido en la cerradura de f de A. Ese es esencialmente el teorema del resultado que debemos ocupar. Recordemos antes que la definición de que un conjunto sea denso es que tiene que ser subconjunto del espacio y es denso si su cerradura es igual al espacio total. Como les mencionaba, surgió la duda de demostrar una igualdad de conjuntos. ¿Cuál inclusión es clara? Aquí deberían ustedes plantearse para resolver ese problema o pensarlo en si esta inclusión es clara o la otra inclusión. Esto lo podrán pensar pues, solamente usando la teoría de que f es continuo y el resultado 2. O sea, tendrán que expresar a cerradura como algo que se tiene por definición de que es denso. La otra es posible, es la cuestión que, que surgió ayer. Les pregunté de cómo la podían desarrollar o cuál había sido el problema. Si ustedes la querían demostrar de manera conjuntista, es decir, sea X en tal lado, ¿no? Pero sería muy difícil, ya que la otra inclusión no es posible. Y aquí les pongo un contraejemplo. Sea A igual a X igual al intervalo abierto 0, 1. Entonces, A cerradura es igual a X porque el espacio total es siempre cerrado y abierto. Eso me dice que quiere decir que es denso. Y consideremos f de x a r como la inclusión. O sea, si yo la inclusión solamente me dice que voy a tomar los elementos que me delimitan y los voy a tratar con la identidad que va de x a r. Aquí lo explico tantito que la inclusión es como la identidad restringida a un subespacio, así lo podríamos decir. Pues obviamente la identidad es continua, ¿no? Y aquí pues hago un poquito de énfasis en que f de x, como es la inclusión, nos manda al abierto 0, 1. Pero si tomamos f de a, que también tendría que ser el 0, 1, f de a es 0, 1 también porque es igual a x, y lo cerramos en R con la topología usual, hay que tener claro eso, nos cerraría ese intervalo abierto, por lo tanto ya tendremos un conjunto que es cerrado. Entonces f de x, que es igual al 0, 1, es igual a la cerradura de f de a. Pues con este ejemplo, si lo pueden notar bien, se diría que no. Entonces la respuesta a esa cuestión es que no. Y eso pasa porque f de x no necesariamente es cerrado en la imagen. Eso es clave para entender por qué no se da una inclusión. Y solamente para acabar la demostración de ese ejercicio, que son 3 líneas, deberían de argumentar por qué es suficiente una inclusión en, en materia de eso. Ese sería el hint y la respuesta. Si se ponen a pensar un poquito y tendrían un contraejemplo y cómo funcionaría o qué me tendría que dar FDA cerradura, en quién se contiene, y a partir de eso ya podrían dar la respuesta a este ejercicio.
Y bueno, yo les pregunté si era de la tarea, me dijeron que no y efectivamente aquí tenemos el ejercicio 17. Dice, sea X un espacio topológico, sea un conjunto abierto, entonces demostrar que se cumplen esos tres puntos, ¿no? Y pues aquí tenemos otra caracterización de que X sea denso. Solamente lo quise recalcar, ¿no? O sea, es varias maneras de caracterizar un conjunto denso, es decir, entonces si B es denso en X, entonces A intersección B cerradura es igual a A cerradura para un conjunto de B. Eso no lo tienen que hacer, ¿no? No tiene asterisco ni nada, pero solamente es importante si quieren profundizar o todavía tienen dudas en cómo se ve un denso o qué lo caracteriza, ¿no? También tenemos el ejercicio 28 que a mi parecer ese sí se entrega, dice sean X y Y dos espacios topológicos y f de X allí una función continua, sean A, B subconjuntos de X. En el primer punto demostrar que si A cerradura es igual a cerradura, entonces tendremos esta igualdad. Eso sale por propiedades de continuidad, es una pista. Y lo que me interesaba ver era el inciso 2, ¿no? Que se parece un poco al ejercicio, porque se demuestra que si A es denso en X y f de X es denso en Y, entonces f de A es denso en Y. Pues si demuestras que f de A es denso en f de X por el punto 3 del ejercicio 17, demuestra que si A y B son densos en X, entonces también la unión y la intersección son densos en el espacio total, que en este caso sería Y. Y eso me daría automáticamente la respuesta de este ejercicio. Solamente es como una ayuda si querían entregar ese o a partir del ejercicio que está en las notas, si querían ver un poquito por ahí, pues ya podrían concluir eso, ¿no? Solamente pensando en lo que les dije de cuál contención es importante y cómo podrían concluir. Insisto, es una línea solamente. Y lo que yo había planteado mal era que si agregamos la hipótesis de que F es sobreyectiva, entonces F de A es denso en Y. Eso con las hipótesis del problema anterior, el primerito. Es un resultado bastante interesante, ¿no? Porque la sobreyectividad nos garantiza la existencia de una preimagen y así poder abarcar a todo el espacio Y, no solamente a f de x, sino a todo Y. Eso no es ejercicio ni de que se entrega ni la tarea, solamente era una observación que yo pensaba que faltaba en las hipótesis, pero no era cierto. Sin embargo, como yo lo estaba tratando, sí era en todo el espacio. Pero en este caso no lo ocupa, ¿no? Si quieren demostrarlo, pues tal quizás sea equivalente o quizás sea un poco análogo. Y hablando de equivalencias, yo les había dicho que yo lo traté de demostrar o les iba a dar un hint de cómo demostrarlo con una equivalencia de que sea denso. Y decimos que un conjunto es denso si A intersección U es igual al vacío para algún abierto U, o sea, U abierto es decir que es elemento de la topología de mi espacio que me den. Entonces U es igual al vacío. Dicho de otra forma, para todo U que pertenece a tau menos el conjunto vacío, A intersección U es distinto del vacío. Y esta es una caracterización que muchos libros lo toman como directo de la definición anterior de que la cerradura de A es igual al espacio. Y el ejemplo que les puse era de que si consideramos X igual a R con la topología usual y A igual a Q, que es el conjunto denso creo que más conocido, pues a Q cerradura tendría que ser R, eso lo sabemos. Pero ahora fíjense en cómo ahí se ve la dualidad o la equivalencia de la definición que yo les había tratado de convencer ayer, ¿no? O sea, si yo me tomo un Q en R, por ejemplo, un medio, un cuarto, un P entre Q más general, si ustedes me dan cualquier delta y yo genero un intervalo P entre Q menos delta, P entre Q más delta, eso me garantiza que cualquier
intersección con el espacio sobrante, o sea, ¿cuál es el otro campo que está en R, aparte de Q que también es denso? Tendría que ser los irracionales, ¿no? Si me explico, o sea, cualquier abierto que yo me dé, o sea, por cualquier más chica delta que sea que ustedes me den, yo podría, Q entre P, P entre Q es lo mismo. Esto intersección R es distinto del vacío, ¿no? Porque siempre van a existir elementos que yo pueda tomar. Esa es la dualidad que yo quería que vieran para seguir un camino de una demostración. Y solamente les digo que sí hay una demostración formal de cómo pasar de una equivalencia a otra. Pero a mi parecer no es relevante o no es necesario que ustedes la vean como tal. Solamente era una idea, ¿no? O sea, era por... Ustedes muchos saben que yo les había dicho que se puede hacer por sucesiones o otras cosas, ¿no? Solamente para que tengan... O si ya de plano cuando vean un problema que no les sale por un método, pues plantearlo por otro, ¿no? ¿Y esto cómo se haría? Se haría con preimágenes de abiertos, porque tenemos que una función es continua si, solo si la preimagen de un abierto es abierto en el conjunto dominio de la imagen. Y eso sí nos daría esta igualdad que nos propusieron ayer. Sí nos da la igualdad, no como en el otro caso que solamente necesitamos una inclusión. Pero hablar de esta igualdad tenemos que hablar de una topología relativa, que si no han visto o si se les escapó por ahí, no es importante. O sea, es sencillo en términos de que son intersecciones, pero como les digo, no es relevante. Ahorita ese era mi método para saber qué estaban viendo, para simplemente querer tener una igualdad de conjuntos. Ese era el método que yo quería seguir para resolverlo por igualdad de conjuntos. Y entonces, pues, hasta ahí era las dos formas de atacar ese problema, solamente utilizando funciones continuas. Y después vimos que la definición de denso se suele enunciar también como denso en todas partes. Otra duda que surgió, me dijeron que ¿cómo es denso en ninguna parte? Bueno, eso es estrictamente por la definición de mi topología, de cómo son los abiertos, de cómo se define el interior de un conjunto, porque decimos que A es denso en ninguna parte en X si el interior de A cerradura es igual al vacío. Y pues un ejemplo con la topología usual en R tendremos a los enteros. Es denso en ninguna parte ya que son puntos bastante aislados. O sea, tienen una unidad de distancia, ¿no? No como los racionales que están tan juntitos como yo quiera. Y obviamente los puntos son cerrados en R con la topología usual, ya que si n pertenece a Z, pues puedo ver a su complemento como la unión de conjuntos abiertos, que es menos infinito, n y n, infinito, que es unión de abiertos. La unión de abiertos es abierta, entonces es un abierto y por lo tanto un punto cerrado. Y el interior de Z cerradura es igual al interior de Z. Eso está claro, ¿no? Porque si Z es cerrada, pues su cerradura es el mismo. Y el interior de un punto pues es vacío, por definición. Ese es un conjunto denso y ninguna parte. Sería un ejemplo de cómo se vería conjunto abierto en ninguna parte. También el conjunto de Cantor es abierto por un razonamiento casi análogo. En realidad cualquier conjunto finito de puntos en R sería denso en ninguna parte. Esa es la dualidad. O sea, no les puedo poner un ejercicio tan elaborado ahorita porque sería una definición de una topología abstracta, o qué pasaría en una topología discreta, si ustedes piensan, no en la topología trivial, cuáles son los conjuntos densos. Y lo interesante de los conjuntos densos es que a partir de ahí podremos definir continuidad. O sea, un conjunto denso es como que le falta tantito o cerrarlo
literalmente para que sea el espacio total. Si tengo un espacio un poco difícil de interpretar, de comprender, pues puedo pensar en algo que se le acerque mucho, tal que al cerrarlo me dé el espacio total y analizar ahí algunas cuestiones. Será interesante. Bueno, esto es en la parte de densos y poco más. Luego nos dice cómo demostrar que es una topología, es lo que me preguntaban también. Y cuando les dicen que demostrar que algo es una topología, tienen que demostrar los elementos de la definición, es decir, que X y el vacío se pueden expresar como un elemento de la topología. Y un elemento de la topología también recordamos que es un subconjunto de la potencia de X. Es decir, tienen que cumplir estos tres axiomas que están en las notas del profesor del primer capítulo de topología. Por ejemplo, sea en el ejercicio 5, sea X igual a ABCD, determine si los conjuntos de X son o no topologías. Y pues tendríamos que ver aquí cuáles son, cuáles cumplen con todas estas definiciones, ¿no? Que la intersección finita de elementos de la topología se queda en la topología y la unión arbitraria se queda en la topología. Esa es la manera de demostrar que algo es una topología. Y aquí también en el 6 pues nos piden lo mismo, y sí nos dan una descripción un poco más completa de AQ, que cómo se ven los elementos de la topología. Acá es como la topología usual de R, que son los abiertos, los intervalos abiertos con A, B, y A y B pertenecen a R. Podrían tratar de construirlo desde ahí. Es un poquito análogo a la otra demostración, solamente con ese infinito que tal vez causa un poco de ruido, pero no es más que plantearlo bien. Y me preguntaban también permutaciones al momento de escribir una topología. Por ejemplo, si tenemos X igual a, B, C y D, y la topología discreta, que es que todos los subconjuntos de X es elemento de la topología, es correcto poner los subconjuntos B, C y C, D, perdón, C, B. No, o sea, no hay un orden para describir los conjuntos. Entonces podrían solamente poner uno de estos dos y sería bien. Y por último, hubo dudas en puntos de acumulación y puntos aislados, con una dualidad de definiciones que al parecer el profesor enunció. Y en las notas 1.9 nos dice que X es un punto de acumulación de A si para todo U que pertenece a NX, NX es el conjunto de elementos abiertos que contienen a X. O sea, aquí tenemos un para todo. ¿Ok? Es importante de comprender. U intersección AX menos, U intersección A menos el punto en cuestión es distinto del vacío. El conjunto de puntos límite de A se denota por A derivado, solo es notación. Y ya entonces otro resultado es que si X no es de acumulación, entonces es un punto aislado, es decir, que U intersección A es igual a X. U sigue siendo un elemento de NX. Esto es como un punto aislado. Y la de sí es que existe U que pertenece a NX tal que U intersección A menos X es distinto del vacío. Ejemplo, consideremos en R y la topología usual a igual a 1 entre n, ok, la sucesión 1 entre n menos el 0. Entonces, como podemos ver aquí, ¿cuál creen que sería el elemento candidato a punto límite? Tiene que ser el 0, ¿no? 0 pertenece a derivado. Es más, si quieren un poco más claro, A derivado es solamente el 0. Y una notación importante dice que el punto límite puede o no estar en el conjunto, ¿no? O sea, aquí lo estoy excluyendo, o sea, no está, yo lo puedo poner. Claro que sí. Un punto límite, pues es decir, que si yo tengo aquí el 0 y yo doy cualquier elemento de la topología, es decir, 0 más delta, menos delta, perdón, lo voy a poner un poquito más claro.
Si yo pongo aquí un menos delta, coma delta, pues el 0 pertenece, ¿verdad? ¿Y qué pasa en este cachito de 0, delta? Hay elementos, hay ANs que pertenecen a este abierto. Pues sí, ¿verdad? Porque para cualquier delta más chico que D, yo puedo tener un AP por la propiedad arquimediana tal que 0, AP esté contenido en 0, delta, ¿no? Ese sería nuestro candidato a punto límite. Y entonces, tal vez esta definición se ve un poco fea, ¿no? O no puede ser tan comprensible. No estoy diciendo que yo U intersección A. Entonces, para cualquier abierto que yo dé, que contenga X, yo puedo encontrar un elemento de A, de mi conjunto en cuestión que tiene un punto límite, o sea, cercano, que si yo le quito ese elemento, me daría distinto del vacío. Y es justamente lo que estoy describiendo en esta situación, ¿no? O sea, yo doy un abierto cualquiera para todo, por eso es importante el para todo. El para todo nos cuantifica que no importa qué tan pequeño, mientras siga conteniendo el cero, yo puedo encontrar un elemento de A tal que esté contenido en este caso por ser la topología usual. Eso ya dependerá de un punto límite de cómo describa la topología, pero lo importante es ver las intersecciones, es decir, que siempre esté tan cercano o tan, sí, en elementos de conjuntos que sea tan claro que esté ahí para que esté en la intersección. Espero que este ejemplo les pueda ayudar. O sea, hay muchos ejemplos más. Yo creo que este es el más sencillo. Y para ver cuál era el problema con los puntos aislados. Los puntos aislados podría ser el 1. Aquí tenemos al punto 1. Y aquí el 1 medio. Todos estos son puntos aislados. Porque me dice justamente en su definición es que existe. O sea, ya no es para todo, es que existe alguno, ¿no? Por ejemplo, si yo doy aquí el 1 menos, perdón, 1 menos delta, 1 más delta, pues aquí es evidente que el 1 pertenece a este intervalo, ¿no? La topología usual. Pero si yo me agarro el 3 cuartos más delta, 3 cuartos menos delta, aquí yo estoy diciendo que este radio para un delta suficientemente pequeño tal que ni el 1 medio ni el 1 estén aquí, ¿no? Así como unitarios que no pertenezcan aquí, ¿no? Eso me dice que ya no para todo delta, o sea que yo cualquier punto que me agarre en el espacio total, que yo le abra un intervalo, ya no para todo delta me está diciendo que va a agarrar un punto de mi elemento, en este caso un punto de mi sucesión. Es decir, que esos son puntos aislados. Sin embargo, sí existen radios, existen tales que me permita hablar de ese radio y que contenga mis elementos de mi sucesión. Los puntos límites y puntos aislados serán importantes en el tema de sucesiones NRN, NR, para describir ciertas características o, lo más importante, convergencia. Y esas fueron las dudas que se presentaron. Ya saben, cualquier duda que tengan o si quieren ver un tema en un día o en una hora que no pueda de la clase, aunque no sea la hora de la clase, puede ser antes, después, pues con gusto podrían mandarme un correo y podríamos programar una cita para que pueda contestar sus dudas o resolver cualquier inquietud que tengan, ¿no? Hasta luego.